Reporte 100. El tipo de cambio tiene su menor nivel desde diciembre de 2015. De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio promedio cerró ayer en 17 pesos con 12 centavos. 17 pesos con 12 centavos. ¿Por qué está el tipo de cambio en 17 con 12? Si algunos analistas hace 5 años decían que para esas alturas iba a estar en 30 o en 40 o hasta en 50 por dólar, decían. Marco Antonio Córdoba, economista, gracias por estar con nosotros, vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora, profesor de la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con tu gran auditorio. ¿Sí recuerdas que hubo economistas, inclusive analistas políticos, que dijeron que a estas alturas de sexenio estarían 30, 40 pesos el tipo de cambio? Sí, Juan Carlos, eran expectativas, ¿no? Suposiciones que se manejaban, ¿no? Hace 5 o 6 años en relación, pues, al comportamiento del tipo de cambio, pues, de acuerdo, ¿no? A las políticas que estaría implementando, pues, el actual presidente. Sí, ¿y por qué no cumplió el presidente? Pues eso dijeron los expertos hace 5 años, de que tendríamos el dólar a 40 pesos. Bueno, eran las expectativas, ¿no? Pero, pues no, resulta que pues la economía ha mantenido su fortaleza, Juan Carlos. Sí. Ha mantenido su fortaleza. Es cierto, se presentó una recesión económica en 2020, 2021, pero sabemos que fue por COVID, sabemos que fue por la contención económica a nivel mundial, a nivel nacional. Principalmente no fue lo que provocó esta crisis económica. Sí. A nivel mundial y por lo tanto aquí a nivel nacional. Sí. Y posteriormente ha habido un proceso de recuperación. La economía mexicana se ha venido recuperando. El primer trimestre se muestra una fortaleza, tuvo un crecimiento del 3.6% y derivado pues de estos resultados que se han dado principalmente no al cierre del 2022 y a principios de este año, pues es que se han generado expectativas positivas en torno al comportamiento, ¿no? de lo que se espera de la actividad económica para este año, ¿no? Claro, también tiene que ver este proceso que se está dando a nivel mundial de la relocalización industrial, el nearshoring, que está trayendo inversión. Y entonces este contexto y también la negociación que se dio hace algunos años, Juan Carlos, del TLC, ahora TECMEC, sí, había dudas, ¿no? en relación a la apertura comercial que tendría López Obrador, porque antes, cuando era candidato, pues criticaba. Sin embargo, ya siendo presidente, pues no, al contrario, no ha sido muy pro tratado de libre comercio, pues, y eso pues lo han tomado muy bien los inversionistas a nivel internacional, y eso se ha reflejado en entradas de inversiones en los últimos años. El año pasado entraron 36,000 millones de dólares en inversión extranjera, de una cifra muy superior a lo que se esperaba. Este primer trimestre ya ingresaron 18,000 millones de dólares en inversión extranjera, y este ingreso de dólares en conjunto con remesas pues está provocando que el tipo de cambio esté bajando, ¿no? Es uno de los factores que lo explican, Juan Carlos. Hay otros factores, pero es uno de los factores que están explicando que el tipo de cambio esté bajando. Sí, Marco Antonio, ¿esto es temporal y luego va a aumentar el tipo de cambio o seguirá bajando? ¿Cuál es el pronóstico? Y fíjate, podría ser, Juan Carlos, o sea, ahorita la tendencia, ¿sí? La tendencia ha sido hacia la baja. ¿Por qué? Bueno, porque han entrado estos dólares. Otro factor que explica esta caída es la diferencia de tasas de interés entre Estados Unidos y México. Ayer el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió no mover su tasa de interés, se mantuvo igual, y por lo tanto la diferencia entre la tasa de Estados Unidos y la de México es del 6%, por lo tanto nuestra tasa de interés tiende a ser muy atractiva, y por lo tanto también los inversionistas a nivel mundial pues nos voltean a ver.
y esta inversión, y entra inversión, pero es inversión a cartera, se le llama. Y entonces, cuando Banco de México, ya conforme vaya bajando la inflación, Juan Carlos, aquí en nuestro país, Banco de México pues va a bajar la tasa de interés. Entonces ya la tasa, esa diferencial va a ir bajando y ya no va a ser tan atractivo. Entonces probablemente ya cuando esas condiciones se modifiquen, ya el tipo de cambio se empiece a modificar, se empiece a mover hacia arriba otra vez. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo se va a dar? No sabemos, Juan Carlos. Sí, es decir, sí, pero sí puede haber un retorno. La tasa de interés alta es atractiva para los mercados internacionales. Sí, así es, Juan Carlos. Sí, los mercados internacionales, los inversionistas a nivel mundial buscan tasas de interés que sean atractivas para ir a invertir. Y en el caso de nuestro país, tiende a ser atractiva, por ejemplo, en relación a la tasa de interés que se paga en Estados Unidos. En Estados Unidos paga 5.25 el bono del tesoro del gobierno, y aquí se paga 11.25, entonces aquí pagamos más, ¿sí? En un bono que tiende a ser muy seguro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una inflación alta y Banco de México ha venido incrementando la tasa de interés. Conforme la inflación tiende a bajar, como ha venido sucediendo en estos meses, ¿sí? Lo más probable es que Banco de México tienda a bajar la tasa de interés y ya no va a resultar atractivo a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, los inversionistas a nivel mundial pues van a buscar otros países o otros activos, y lo más probable es que ya el tipo de cambio se empiece a mover, ¿sí? Se empiece a mover hacia arriba. Claro, hay otros factores, Juan Carlos. El próximo año hay elecciones en Estados Unidos, y si viene otra vez un contrincante como Donald Trump, eso también puede generar incertidumbre. Hay que recordar que en el 2016, Donald Trump, siendo candidato, criticaba mucho a la economía, a nuestro país, a la economía mexicana, señalaba que iba a revisar el Tratado de Libre Comercio, lo cual lo hizo, y el dólar, el tipo de cambio, Juan Carlos, que estaba en 2016 de 18 pesos, lo llevó hasta 22 pesos. Sí. ¿Sí? Por la incertidumbre que generó. Entonces también el próximo año viene un escenario, ¿sí? Dadas las elecciones en Estados, sobre todo en Estados Unidos, también aquí en nuestro país, pero sobre todo en Estados Unidos, y dependiendo de los candidatos también se ve un escenario complejo, lo cual podría provocar que el tipo de cambio tienda a incrementarse, y tiende a incrementarse. Ahorita ya, por ejemplo, los mercados en Chicago, ¿cuáles son las previsiones que se tienen, Juan Carlos? Sí ven que haya cambios hacia arriba, pero no lo ven así de forma muy alarmante. Por ejemplo, el mercado de Chicago, que es donde se concentran ahí las operaciones de divisas a nivel mundial, ellos consideran, por ejemplo, que en sus operaciones de futuro, así le llaman, que el tipo de cambio para diciembre, ¿sí? Ellos manejan un tipo de cambio de 17 pesos con 70 centavos, y para marzo del próximo año ellos manejan un tipo de cambio de 18 pesos con un centavo, ¿sí? Esas son las previsiones en este momento. Podrían cambiar el día de mañana, Carlos. Sí, Marco Antonio Córdoba, entonces el tipo de cambio en 17.12 es su nivel más bajo desde el año 2015. ¿Recuerdas si antes de 2015, en la historia reciente, su menor nivel de este siglo, cuál ha sido el menor nivel del tipo de cambio del 2000 a la fecha? Sí, Juan Carlos, el tipo de cambio llegó a estar en 10 pesos. 10. En 10 pesos, sí, sí. A principios de allá por el 2000, ¿no? En la administración de Fox. En la administración de Fox, incluso ya ha tenido regresos. No es la primera vez que tiene un regreso el tipo de cambio, por ejemplo, con Felipe Calderón. Hay que recordar, en el 2008 hubo una crisis financiera, la crisis hipotecaria en Estados Unidos. En septiembre del 2008 el tipo de cambio estaba en 10 pesos con 30 centavos. Sí, y por esa crisis hipotecaria, y también por unos problemas que se generaron en la Bolsa Mexicana de Valores con algunas empresas, el tipo de cambio se fue a 15 pesos con 30 centavos. Sí. Sí, o sea, una depreciación muy fuerte. En septiembre de 10.30 se fue a 15. Sin embargo, Juan Carlos, para el 2011, o sea, sí se tardó
Sí, se tardaron casi pues 3 años. Para el 2011, en marzo del 2011, de 15 pesos con 20 ya había retornado a 11 pesos. Había regresado ya el tipo de cambio de 15 pesos que llegó a estar y estaba en 11 pesos con 72 centavos. ¿Sí? Entonces, ya hubo un retorno, pues, o sea, ya hubo una depreciación que se fue hasta 15 pesos, pero después retornó a 11 pesos con 72 centavos. Sí, se tardó 3 años, pero ya hubo un retorno. Aquí hay que recordar, Juan Carlos, que en junio, julio del 2020, el tipo de cambio llegó a estar a 25, 26 pesos. Sí. ¿Sí? Cuando estábamos en COVID. Sí, pero aquí la explicación pues era muy clara, no era la incertidumbre, la volatilidad que se tenía a nivel mundial. Sí, entonces el regreso pues ha sido pues muy fuerte, ¿no? Porque de 26 pesos a 17 pesos, pues el retorno ha sido, el regreso del peso pues ha sido bastante fuerte. Regresó con Felipe Calderón, pero no en la magnitud que se ha tenido en este momento. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas, muchas gracias. Es con gusto, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.